Hola a todos, en este vídeo vamos a ver 7 elementos clave que nos van a ayudar a preparar un examen que tengamos que estudiar. Vais a ver que son 7 elementos sencillitos, es muy importante que tengamos esto en cuenta y que no despreciemos la sencillez de los pasos que damos. Muchas veces las cosas más sencillas son las que tienen más poder y vais a daros cuenta cuando pongáis en práctica estos 7 pasos que simplemente con la mitad de ellos vais a mejorar muchísimo la calidad de vuestros estudios. Mirad, el primer paso que podemos dar y que tenemos que dar es preparar el material. Esto que parece tan obvio muchas veces no lo hacemos, empezamos a estudiar una asignatura, un temario o un material sin tener todo presente. Tendríamos que hacernos ciertas preguntas que nos pueden ayudar a hacer una recopilación de ese material o de esas cosas que nos pueden faltar. Por ejemplo, deberemos preguntarnos qué voy a necesitar en esa sesión de estudio para no tener que levantarnos e interrumpir esos momentos en los que tengamos que estar concentrados, si tengo los apuntes necesarios o tengo que pedírselos a algún compañero o necesito elaborar algunos apuntes, si tengo todo el material y si tengo a mi disposición pues herramientas de consulta como puede ser internet, diccionarios y libros. Es el primer paso, primero tener el material listo. Una vez que tengamos el material listo, pasamos al segundo paso, que es mirar el mapa. Mirar el mapa, decimos nosotros que es como revisar un poco, ¿no? el contenido del material que tenemos que estudiar. Esto es como un viaje. Cuando vamos a iniciar un viaje, lo que solemos hacer es mirar nuestro mapa, nuestro GPS, para saber por qué lugares vamos a pasar. Pues cuando tengamos que preparar un examen deberemos hacer algo parecido. Debemos mirar qué materiales o qué contenido va a entrar en ese examen, hacer un viaje mental y saber más o menos por dónde vamos a pasar. ¿Qué tendremos que tener en cuenta? Pues bien, varios aspectos. Una forma de mirar el mapa es mirar si tenemos que estudiar un libro, mirar el índice de ese libro. Ya simplemente con mirar el índice nos vamos a dar cuenta de la gran cantidad de información que tenemos que estudiar y de cómo está estructurada. Eso nos va a ayudar muchísimo a hacernos una idea general del contenido de todo el tema y nos va a permitir distribuir nuestro tiempo y saber más o menos qué es lo que nos vamos a encontrar. Prefacio y resúmenes del libro. Hay muchos libros que tienen al final de cada capítulo un resumen. Si tenemos ese tipo de libros, podemos echar un vistazo a los resúmenes y nos va a ayudar muchísimo. Esto también es como cuando vemos una película, cuando leemos la sinopsis de una película, más o menos sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar y decidimos si la vemos o no la vemos. Pues es algo muy parecido, ¿vale? Tener ese concepto en mente, mirar el mapa, saber qué es lo que nos vamos a encontrar. Y podemos hacer, ya con este mapa de nuestro viaje, ya nos podemos hacer una idea general, ¿vale? Ya tenemos nuestro segundo paso. Como veis es muy sencillito también, pero muy efectivo. Tercer paso, hacerse preguntas. Esto es algo que la gente no suele hacer y es realmente importante, nos ayuda muchísimo a focalizar la atención en nuestro estudio. Cuando nos hacemos preguntas sobre lo que nos vamos a encontrar en ese viaje, nuestra atención ya tiene un objetivo, ya está focalizada. Si yo quiero hacer un viaje, por ejemplo, a la otra punta del país, voy a preguntarme por qué lugares voy a pasar, qué es lo que me voy a encontrar por ahí, si será bonito, si será feo, a qué gente voy a conocer. Pues con el estudio tiene que ser algo parecido. Nos tenemos que hacer preguntas sobre qué temas va a tratar el contenido que vamos a estudiar. Si hemos leído el índice y el prefacio y los resúmenes del libro, ya nos habremos hecho una idea, pero aún así podemos hacernos más preguntas. Por ejemplo, lo que os comentaba, que focaliza nuestra atención, ya tenemos un objetivo en la lectura. Nos da dirección y sentido. También no leemos, no hacemos un viaje sin saber hacia dónde vamos, ya tenemos algo que buscar en ese viaje, ¿vale? Es como hacer ciertas predicciones sobre lo que me voy a encontrar y luego comprobarlo a medida que viajo si lo que yo pensaba y lo que me estoy encontrando es lo mismo. Es una forma de focalizar nuestra atención. Y os hemos puesto un pequeño ejemplo. Si estoy estudiando la Constitución, puedo hacerme varias preguntas, pues qué es la Constitución, cómo funciona y si encontraré esa información dentro del material que tengo que estudiar, de cuándo data,
Este tipo de preguntas, ¿vale? Nos van a ayudar muchísimo a focalizar, insisto, a focalizar nuestra atención en el material que tengamos que estudiar. Una vez que nos hemos hecho ya preguntas, lo que vamos a hacer ya es proceder a la lectura del material. Y lo vamos a hacer de la misma manera que vemos una película. Nosotros cuando vemos una película no estamos haciendo constantes cortes, vemos un cacho, volvemos para atrás, continuamos viendo la película y volvemos para atrás. No lo hacemos así, lo solemos hacer viendo la película de un tirón, y tenemos que hacer algo parecido cuando estudiamos. Tenemos que leer ese material de un tirón para hacernos una idea general. Y otra cosa muy importante es hacer lo mismo que hacemos cuando vemos una película, lo visualizamos. Debemos visualizar en nuestra mente lo que leemos, y va a ser muchísimo más fácil quedarnos con la idea general y quedarnos con los conceptos principales. Si lo pensáis un poco, cuando veis una película apenas hacéis un esfuerzo para recordar, y sin embargo sois capaces de recordar la idea general y los conceptos principales. El poder de las imágenes es enorme, ¿vale? Y tenemos que tratar de intentar utilizar esas imágenes cuando estudiamos, visualizar lo que leemos, imaginarlo. Es muy importante el uso de la imaginación cuando estudiamos. Una vez que hemos leído ya el material, ya sabemos de qué va, ya tenemos la idea general y los conceptos principales, ya pasamos al siguiente punto, que es hacer los resúmenes. Ya vamos a resumir la película. Y en este punto es muy importante que pongamos en práctica técnicas de estudio. Si conocemos diferentes técnicas de estudio para poder estudiar ese material, es en este momento cuando tenemos que ponerlos en práctica, desde hacer resúmenes hasta mapas mentales, formas de sintetizar la información, de utilizar los conceptos. Bueno, pues este es el momento en el que tenemos que utilizar ese tipo de técnicas de estudio. Si no conocemos técnicas de estudio, podemos hacer un curso gratuito en esta dirección. Ahí disponéis de un curso donde se os van a dar los rudimentos básicos para poder proceder con casi cualquier tipo de material. Una vez que ya hemos resumido la película, lo que vamos a hacer es contar la película. Como cuando contamos a un amigo la película, pues esto es algo muy parecido. Tenemos que imaginarnos que estamos contando ese material que hemos estudiado, pues a un compañero de clase, a un familiar, a la pareja, a quien queramos. Y tenemos que tratar de explicarle lo mejor que podamos de qué va esa película, ¿vale? Es muy importante que tratemos de hacer esto, porque cuando tenemos que explicar algo, tenemos que ponernos en otra perspectiva distinta y nos van a empezar a surgir dudas sobre ese material. Y eso es muy bueno, porque nos va a permitir saber qué aspectos tenemos que volver a repasar o volver a estudiar. Así que es muy importante que os pongáis, que utilicéis vuestra imaginación. Si no tenéis a nadie a quien contarle la película, podéis imaginar que contáis a un amigo imaginario, a una persona que está ahí, y le estáis contando de qué va ese tema o de qué va ese examen. Y os vais a dar cuenta de mucha información que os falta, o de muchas cosas pues que igual no las tenéis tan claras como podéis pensar, ¿vale? Así que importante contar esa película que habéis visto. Después de este punto llegamos al repaso. El repaso es uno de los aspectos más importantes del estudio. Se olvida muchísima información justo cuando acabamos de estudiar, después de los 20 minutos después de una sesión de estudio. Así que es precisamente en ese momento cuando más tenemos que repasar. No deberemos terminar una sesión de estudio sin un repaso. Y si, por ejemplo, nuestra sesión de estudio es de 1 hora, es muchísimo mejor estudiar 45 minutos y dedicar los 15 últimos minutos a repasar, que estudiar la hora completa y no repasar después, porque vamos a perder mucha de la información que hemos aprendido. ¿Y cómo vamos a hacer el repaso? Bueno, en este caso vamos a contar la película a 2 personas, a tu abuela, y esto pues puede parecer un poco gracioso, pero si sois capaces de explicar el contenido de vuestro examen a una persona mayor, a una persona de 80 o 90 años y que lo entienda, es que domináis perfectamente ese material. Y os va a ocurrir lo mismo, si sois capaces de explicar a un niño de 5 años de qué va el contenido de vuestro temario, también vais a dominar bastante bien el contenido de ese tema. Es muy importante que volváis a utilizar la imaginación a la hora de repasar.
qué pensáis que os podía preguntar una persona de 80 o 90 años, qué pensáis que os podía preguntar un niño y si sabríais responderle. Y es muy importante porque hacemos como antes, nos ponemos en perspectivas distintas y eso es muy bueno porque nos va a ayudar a afianzar el aprendizaje y a retenerlo en nuestra memoria. Así que bueno, como os habéis dado cuenta, son 7 pasos muy sencillitos que vamos a resumir ahora mismo con un mapa mental y que nos van a ayudar muchísimo a la hora de preparar un examen. Yo, como os decía al principio, espero que no los despreciéis por su sencillez, porque como comentábamos, muchas veces las cosas más tienen más poder. Así que bueno, me gustaría que los tuvieseis en cuenta y que los aplicaseis y lo comprobaseis por vosotros mismos. Ahora ya para terminar vamos a hacer un pequeño resumen del vídeo. Lo hemos hecho en forma de mapa mental con imágenes para que sea más fácil de recordar. Y vamos a ver, si os fijáis, tenemos los 7 puntos que hemos tratado en el vídeo. El primero de ellos era preparar el material. Dijimos que era muy importante tener todo el material listo antes de comenzar nuestra sesión de estudio, antes de preparar ese examen. Luego hablamos de mirar el mapa, que era una forma de ver qué pasos vamos a dar en ese viaje, por qué lugares íbamos a pasar. Y podíamos mirar el índice, el prefacio y los resúmenes. Esto nos iba a dar una idea general de la cantidad de material que tenemos que estudiar, de por dónde tenemos que prestar más atención y tener más cuidado, y vamos a saber ya más o menos de qué trata a grandes rasgos todo el contenido de ese examen que tenemos que preparar. Luego posteriormente hablamos de la importancia de hacernos preguntas sobre el material, ya que nos daban una dirección y un sentido en el estudio, nos ayudaba a focalizar la atención. También hablamos de lo importante que era visualizar el material, utilizar el concepto de película, ¿no? Como para verlo todo de un tirón, no hacer parones cuando comenzamos a leer ese material, leerlo todo del tirón para hacernos una idea general de qué trata el tema y de los conceptos principales. Luego, una vez que ya habíamos hecho estos pasos, ya podíamos resumir ese contenido que tenemos que estudiar y podíamos utilizar diferentes técnicas de estudio. Una vez que ya habíamos resumido, ya contábamos la película y poníamos el ejemplo de contarle la película a un amigo, ya que si somos capaces de contar ese material a un amigo, vamos a dominar más o menos el tema. También nos vamos a dar cuenta de aquello que sabemos y aquello que no sabemos, ya que muchas veces cuando tenemos que contar algo o explicar algo tenemos que ponernos en una perspectiva distinta y eso nos va a ayudar a saber por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que trabajar más. Y luego ya para terminar hablamos del repaso, que es lo que hemos hecho en este último punto, y decíamos que el repaso es muy importante a la hora de afianzar el aprendizaje y que una forma de repasar era hacer un poco lo que hemos visto en el punto 6, pero con personas distintas. Y poníamos el ejemplo de contárselo a la abuela, contárselo a una persona mayor y también el ejemplo de contárselo a un niño pequeño, ya que si somos capaces de contárselo a una persona mayor y que lo entienda y contárselo a un niño pequeño y que también lo entienda, es que ya dominamos bastante bien el tema, es un indicador de que podemos hacerlo bastante bien. Espero que os haya gustado el vídeo, que tengáis en cuenta estos 7 puntos, que los pongáis en práctica, ya que son muy sencillos y van a mejorar muchísimo la calidad de vuestros aprendizajes.